Magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral llegaron a la Corte de Constitucionalidad para que por medio de la Alta Corte se detengan los allanamientos que el Ministerio Público por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad inició este viernes en la sede central del ente electoral. Con este amparo se busca detener la resolución emitida por el juez Freddy Orellana, que autorizó los allanamientos en el TSE. Solicitando los originales de las actas 4 y documentos número 8. Bueno, están queriendo secuestrar las actas 4 originales y documentos 8 originales, tanto de la primera como la segunda vuelta. Es decir, que abarca todo el proceso electoral, incluyendo todos los tipos de elección. Y es por eso que ustedes hoy observaron un comunicado del tribunal en el que se hace constar y se informa a los 340 alcaldes electos, a los 160 diputados electos, a los diputados al Parlacén electos, y a las demás autoridades electas que con este tipo de acciones se está cuestionando los resultados ya oficializados basados en esos documentos. Es importante también destacar que en esta acción se abrieron las cajas entregadas por las juntas electorales departamentales que contienen las actas número 4 y los documentos 8 originales. Esas mismas cajas contienen los documentos 6 y 7. Y entendemos que en la orden no van los documentos 6 y 7. Entendemos también que ya dentro de las labores que están realizando en este momento en la diligencia en el Tribunal Supremo Electoral, ya las actas 6 y 7 han sido descartadas y ya las cajas se encuentran abiertas y esto también ya se vulneraron estas cajas y todo se encuentra en completo desorden, no como se encontraban debidamente embaladas. Son grupos que creemos que no aceptan los resultados. Nosotros también lo lamentamos, porque al ser árbitros nosotros no podemos tener ninguna preferencia, por supuesto, ni ningún color, ni nada. Sin embargo, sí somos celosamente respetuosos de la voluntad de los ciudadanos. Ese es nuestro trabajo y hay una incomprensión de ese mandato que nosotros tenemos. Estamos erigidos para eso. Entonces, por esa razón es que nos preocupa muchísimo, porque al contrario, esto hace que palidezca nuestra democracia con estas acciones, puesto que también hay formas. Yo entiendo que hay investigaciones y como bien ha dicho el magistrado Aguilera en otros escenarios que ha sido entrevistado, nosotros no nos oponemos a ser fiscalizados. Si quieren escrutar, que lo hagan, pero hay formas. También la forma importa, no de esa manera secuestrando documentos donde son los únicos que tenemos para resguardar los originales, donde se resguarda la voluntad de los ciudadanos. Llegada la noche, los allanamientos por el Ministerio Público continuaban realizándose en la sede del Tribunal Supremo Electoral. Bueno, y es que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral presentaron este amparo ante la Corte de Constitucionalidad por los allanamientos del Ministerio Público. Fernando, hablábamos de primero, una parte, una cara de la tortilla, podríamos decirlo. Ahora la otra, que es la reacción de los magistrados del TSE, precedidos por su presidenta, Palencia, ¿no? ¿Cómo ves esta situación? ¿Va a florecer? ¿Va a prosperar? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, el actuar del Pleno de Magistrados ante la Corte de Constitucionalidad se enmarca dentro de dos acciones de amparo presentadas. La primera es en contra del juez Orellana, el juez a cargo del juzgado penal que obviamente permite las actividades realizadas hoy por el Ministerio Público, y el segundo amparo va en contra de la fiscal general y jefa del Ministerio Público. Entonces, estas dos formas de defenderse por parte del Pleno de Magistrados apuntan a que se está violentando lo que en materia constitucional tenemos dentro de nuestro marco jurídico relacionado a la voluntad del pueblo, que emitió ya a través de su voto una decisión precisamente de qué es lo que se quería. Un binomio presidencial que ha sido electo y que es, por supuesto, el esquema de este dimes y diretes que se está manejando entre Ministerio Público y Tribunal Supremo Electoral. Se alega por parte del Pleno de Magistrados una violación sustancial al esquema del derecho al sufragio, que por supuesto tiene un sustento constitucional, André, y ese derecho al sufragio es el que determina esa soberanía que radica en el pueblo a la hora de tomar precisamente esa decisión
en las elecciones, primera y segunda vuelta, de qué es lo que el pueblo quiere. En este caso, el Ministerio Público realiza las gestiones necesarias ante el juez Orellana y precisamente él es el que da la viabilidad para que se puedan generar estas acciones, número 1, de allanamiento y número 2, del secuestro de estas actas. ¿Qué es lo que va a suceder con todo esto? ¿Qué es lo que va a resolver la Corte de Constitucionalidad? Pues es precisamente lo que el gremio periodístico y lo que el gremio de abogados y en general la ciudadanía guatemalteca está a la espera. Bueno, Fernando, hay varias preguntas y lo que falta aquí es tiempo y un buen café, ¿no es cierto? Totalmente. para la conversación. Para la próxima ya te toca entonces traerlo. Fernando, ¿cuánto tiempo tiene la Corte de Constitucionalidad para resolver este amparo presentado? ¿Tiene algún tiempo o esto no existe? Por supuesto, tiene un plazo de 10 días a partir de hoy para emitir una resolución. Tiene que, obviamente, analizar las pruebas que se están aportando para determinar realmente qué es lo que está sucediendo. No solo en el primer amparo en contra del juez, sino por supuesto el que se presenta en contra de la fiscal general del Ministerio Público y jefa del Ministerio Público. Acá lo que estamos haciendo precisamente es trasladar, Andri, a nuestros amigos y amigas televidentes todo este esquema de cómo una afectación por parte de una institución que realiza su trabajo, el Ministerio Público lo que está haciendo es su trabajo, ¿verdad? Enmarca sus acciones dentro de lo que ellos determinan la interpretación de la norma jurídica que les da pues el espacio para hacer lo que hacen. Y por supuesto por la otra parte procesal, que es el Pleno de Magistrados del TSE, realizan su marco de defensa a través de lo que la misma Carta Magna les permite, lo que la ley de rango constitucional, es decir, la ley electoral y de partidos políticos, les establece como mecanismos de defensa para pues estos embates que están recibiendo por parte del Ministerio Público. ¿Quién es el que tiene la razón? Esa es la pregunta del millón. Nadie puede determinarlo en este momento, única y exclusivamente la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué es lo que levantaría la sospecha en el Ministerio Público para empezar a realizar toda esta situación de secuestro de papelerías de las actas 4 y 8, pensando quizá en un posible fraude? No sé. ¿Qué levantaría esta sospecha, Fernando? ¿Es el Ministerio Público actuando solamente bajo su mandato constitucional o es otra entidad sumada al MP la que está proponiendo algo? Bueno, son muy importantes las declaraciones del fiscal Curruchiche hoy, en donde precisamente él comparte con todo el gremio periodístico en esas declaraciones que se había recibido denuncias por 1,000 ciudadanos. Fue muy puntual con esa cantidad. Fueron 1,000 ciudadanos quienes presentaron 1,000 denuncias, claro. Y entonces con base en esas 1,000 denuncias es que estaba actuando él a través de la representación que tiene de esta fiscalía. ¿Qué sucede con este esquema de denuncias? Por supuesto, si es así, naturalmente se está poniendo sobre la mesa el trabajo que constitucionalmente debe realizar el Ministerio Público, que es el de investigar. Ahora bien, investigar en una rama que al final de cuentas, dentro de la lógica jurídica, no es la que le compete a un juzgado de la instancia penal en materia de poder autorizar un allanamiento y el secuestro de lo que realmente ya está en resguardo de la institución, que la misma Constitución Política de la República de Guatemala establece es su prioridad, el resguardo de la voluntad popular en estas actas. ¿Qué es lo que sucederá? Por supuesto, hay que esperar hora tras hora para entender cuál es la evolución de lo que estamos viviendo dentro de la República de Guatemala. Y es que hay un riesgo, ¿no es cierto?, en el extravío que pudiera suceder, ¿no?, de la papelería que el TSE, en este caso, tiene bajo mandato constitucional, tener bajo resguardo, ¿no? Así Pero es. hay un riesgo latente y el riesgo no es solo por extraviar unas actas como tales, sino es riesgo para la democracia, ¿no es cierto? Y recuerda, Andri, que nuestro país, al ser democrático, republicano y representativo, que es precisamente la explicación que nuestra Carta Magna establece de cómo es nuestro sistema de gobierno, si se llega a afectar uno de esos 3 parámetros, uno de esos 3 indicadores que realmente nos permiten hoy tener las garantías y las libertades que tenemos como pueblo guatemalteco, pues de verdad esto podría desencadenar en una problemática interna que no ha tenido realmente un antecedente. El respeto a la norma es una obligación de todos, nadie puede estar por encima de la ley. Si hay un grupo de personas que se pasaron por encima de la ley, pues la ley debe castigarles, sea quien sea este.
si es de una de las partes procesales o si es de la otra. ¿Quién está utilizando la ley realmente a su conveniencia? Eso es lo que tenemos que esperar para que la determinación y resolución de la Corte de Constitucionalidad establezca para clarificar realmente lo que está pasando en el país. Pero lo que estamos viviendo no había sucedido, no hay antecedente, no tenemos anales en nuestra historia que realmente pueda definir esto es ya algo acontecido hace una década, 2 décadas, 3 décadas. Es inédito en nuestro país. No, y es que incluso en la Embajada Americana de Guatemala, en la red social de X, ya se ha pronunciado Brian Nichols, ¿no? Y está condenando lo que se está realizando por parte del MP, etcétera, ¿no? Entonces, no solo es una situación local, nacional, sino que también ya trasciende, ¿no? ¿No es cierto, Fernando? ¿Y por qué se da esto, Andri? Porque dentro del derecho internacional público, Guatemala ha asignado acuerdos y convenios en materia de derecho internacional. ¿No? Claro, entonces ellos están con la totalidad libertad de poder emitir esto. ¿Por qué? Porque somos socios comerciales, somos socios políticos y por supuesto, incluso se hablaba de una posible injerencia de la OEA y de Almagro, pero Almagro estuvo en el país invitado por la misma presidencia de la República. Él atendió una misma invitación que se le gira y por eso es que estuvo acá como testigo viendo qué era lo que estaba sucediendo. Entonces, si se admiten observadores es para que tengan un peso, ¿no? Y es parte de esa imagen que la República de Guatemala tiene ante el mundo. Fernando, permíteme compartir, y estimados televidentes, estos datos. Por favor, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral presentaron amparos en la Corte de Constitucionalidad contra los allanamientos efectuados por el Ministerio Público en la sede central. Los magistrados entregaron copias certificadas, por lo que esperan que la acción legal impida que se extraigan las actas originales donde se registran los resultados electorales. Aseguran que perder la custodia de las actas originales emitidas por las juntas receptoras de voto es un riesgo para la democracia. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral emitieron un pronunciamiento respecto a los allanamientos que la Fiscalía Especial contra la Impunidad realiza en su sede central, en el cual ha sido calificado como una violación al sistema democrático de Guatemala. Además, a través de las redes sociales manifestaron que se encuentran perdiendo documentos originales bajo custodia, entre ellos actas, la número 4 y la número 8. Al respecto, la magistrada presidenta del TSE, Irma Palencia, señaló, y cito, nos sentimos vulnerados y violentados de los derechos que custodiamos. Custodiamos el voto y la voluntad popular, pero estamos perdiendo en este momento los documentos originales. Fin de la cita. Bueno, Fernando, ha sido un gusto el que hayas obviamente puesto sobre la mesa estos temas y gracias por acompañarnos y por clarificar algunas dudas que todos tenemos, ¿no? Al contrario, Andri, es un gusto compartir con tu persona acá en estudio y amigo y amiga televidente, por supuesto que estaremos trabajando para que estos análisis, como bien dice Andri, puedan clarificar todo este esquema en el ámbito legal de nuestro país. Con permiso, la mejor de las noches. Fernando, que tengas una buena noche. Como decías tú, ¿no? El cafecito, me ofrecieron cafecito capuchino ahora, les dije no, porque si no ya no duermo a la edad mía, imagínate. No sé si ustedes toman café hasta ahora, pero nos vamos a la pausa, tomen café y regresamos, no nos cambien. Ya volvemos.